Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Vamos a seguir con el estudio del proyecto en mate para noveno grado. Estamos ya en el tema 2.3, aplicación con semejanza de triángulos. Dice el problema inicial, en la siguiente figura determina si cumple que el triángulo AED es semejante al triángulo BS. Y pues aquí está el dibujo, vemos cada uno de los elementos y el que nos pide es que el triángulo AED, que es este que está apuntando con base al segmento de A, es semejante al triángulo BS, que es lógicamente más pequeño. Si dijera que es congruente, entonces fuera igual todas sus medidas, pero no, son semejantes. Luego veamos la parte de la solución. En la figura, el ángulo AED es igual al ángulo BEC, porque son opuestos por el vértice. Aquí lo podemos ver. Esos ángulos son opuestos. Y el ángulo DBC es igual al ángulo DAC. ¿Por qué? Porque subtienden el mismo arco. Subtienden el mismo arco. Pero el ángulo EBC es igual al ángulo DBC. Veamos. EBC es igual a DBC. ¿Por qué es este? ¿Por qué dijimos eso? Porque subtienden el mismo arco, que es este. Y lo mismo va a pasar con este, el que está a este lado. El ángulo DAE va a ser igual a el ángulo DAC. ¿Por qué? Porque también están subtendiendo el mismo arco de AC con DAE. Es este, el arco CD. Ese es el que subtiene. Aquí está el color rojo y el anterior era el color azul. Por lo tanto, el triángulo AED es semejante al triángulo BEC por criterio de los ángulos que acabamos de explicar. Y acá dice, para aplicar el criterio ángulo-ángulo solo es necesario que dos ángulos sean congruentes, es decir, de igual medida. Y tenemos la conclusión. Para determinar semejanza entre triángulos es necesario observar los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco. Y veamos aquí un ejemplo que dice, en la siguiente figura determina la medida del segmento ED. Y tenemos el dibujo que nos está representando este ejercicio. Aquí podemos ver la medida de estos. Aquí se nos aparecen dos triángulos. El triángulo CEB y el triángulo DEA. Luego nos pregunta la medida de este pedacito de E a D. Y aquí como son semejantes, entonces nosotros podemos aplicar semejanza de triángulos para poder encontrar eso. Y vamos a decir que el segmento ED es al segmento EC. Es el lado correspondiente. Si nosotros, como vuelvo a decir, y lo veníamos explicando en esos temas de semejanza, de congruencia de triángulos, si nosotros giramos este triángulo más grande hacia este lado, vamos a poder observar los lados correspondientes. Entonces, el ED va a ser correspondiente con el S y el AE va a ser correspondiente con el BE. Y luego pues sustituimos los valores y desarrollamos por regla de 3 y encontramos que el valor es 7.5 centímetros. Luego nos dice, cuando dos triángulos son semejantes, la razón entre sus lados homólogos se mantienen constantes. Bueno, eso sí ya lo habíamos estudiado en la unidad
de razones donde veíamos esa parte. Prácticamente fue en la unidad número 5, la unidad que se llama figuras semejantes. Luego veamos el ejercicio de lápiz. En el ejercicio de lápiz dice de la siguiente manera: determina X en las siguientes figuras. Ahora, aquí tenemos el literal A. En el literal A nosotros podemos darnos cuenta que son dos figuras semejantes. Y lo primero es identificar los lados correspondientes. Si nosotros giráramos, dobláramos, como queramos, esta figura con la pequeña, nos vamos a dar cuenta que el lado correspondiente del segmento EA, el segmento EA va a ser correspondiente al segmento EB del triángulo más pequeño. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Y el segmento ED va a ser correspondiente al segmento EC. Ahora, luego que ya tenemos eso, entonces vamos a sustituir. Entonces tenemos que el segmento EA vale 6 centímetros. Aquí lo vamos a trabajar sin las unidades, al final se lo agregamos. Y dijimos que va a ser correspondiente al segmento EB. Entonces el segmento EB es X. Y esto va a ser igual a los otros lados correspondientes, que es el segmento ED. Pero aquí ya vamos a escribir el valor que va a ser el segmento ED vale 3 al segmento EC. Esos son los correspondientes que vale 1. Entonces desarrollamos por regla de 3 lo podemos hacer y el 1 pasa a multiplicar con el 6. 6 por 1 y esto va a ser igual. Es como resolver una ecuación o resolverlo a través de regla de 3, el mismo procedimiento. Es igual a 3x. Ahora, esto vamos a ir escribiendo hacia abajo para anotarlo mejor los pasos. Acá. Y luego, pues el 3, vamos a despejar el valor de x. 6 por 1, 6 y el 3 pasa a dividir 6 entre 3 y esto es igual al valor de x. Entonces, ¿cuánto es el valor de x? Pues divide 6 entre 3 tanto y ese es el valor de x. Ahora ya tenemos esta respuesta. En el literal B también podemos hacer lo mismo. Aquí podemos identificar el triángulo CDA con el triángulo DCB. Pero aquí podemos darnos cuenta de una cosa. Primero, que el ángulo, o bueno, el arco, aquí podemos identificar los arcos. El arco DA prácticamente viene siendo igual al arco CB. Y como a arcos iguales se oponen lados iguales, entonces a partir de ahí podemos decir que x es igual a 4. O también podemos aplicar semejanza de triángulos como le dijimos anteriormente con los triángulos CD, CDA, el triángulo CDA y el triángulo DCB. Tienen un lado común, aquí está, que es CD, que es 3. Y teniendo ese lado común y conociendo este lado de 4 centímetros, podemos encontrar este otro que tiene el valor de x, que al final te vas a dar cuenta que va a ser 4. Haz el procedimiento ahí, intenta desarrollarlo, ya sea explicando a través de los arcos o si no, pues también utiliza el mismo método que nosotros acabamos de utilizar aquí en esta parte, aplicando la semejanza de triángulos y resolviéndolo por regla de 3.
Luego también está el ejercicio 2. Dice, en la siguiente figura, determina qué condiciones son necesarias para que el triángulo ACP sea semejante al triángulo DPB. Entonces aquí nos da la figura y nos pregunta cuáles condiciones. Para eso, para esas condiciones, nosotros tenemos que volver al problema inicial y tratar de investigar un poco de información. A partir de ahí nos pregunta si es necesario algo más, es decir, alguna condición más en caso de que no sean semejantes, ¿verdad? Así que ahí vamos a explicar. Te dejo para que trates de reflexionar. Recuerda que la parte del lápiz le corresponden desarrollarlos a los estudiantes completamente. Yo únicamente tengo que explicar la parte del problema inicial. Luego que ustedes hayan dedicado el tiempo para pensar resolverlo, refuerzo la solución del problema inicial, explico la conclusión y explico el ejemplo. Y la parte del lápiz es completamente de los estudiantes. Sin embargo, acá por la misma situación que no podemos estar en el aula, pues les doy algunos pincelazos de explicación a la parte del lápiz. No es que los resuelva completamente, sino que se trata de dar como unas ideas para que se te facilite más desarrollarlo. Así que muy bien, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video.